En una tierra marcada por el caos y la opresión, donde cada día parecía más oscuro que la anterior, había una gente olvidada, escondida bajo el yugo de un poderoso enemigo. Los cananeos, comandados por Jabim, rey de Hazor, gobernaron con brutalidad y miedo. Sus autos de hierro brillaban como bestias de acero, cortaron los valles de Israel, recordando a la gente que la libertad era solo un sueño lejano. Pero fue en este escenario de desesperación que Dios comenzó a preparar un camino de salvación poco probable. Barak nació en la ciudad de Keses, en una región aislada en la tribu de Naftali. Era un pueblo simple, rodeado de montañas y bosques que parecía murmurar viejas historias en el viento. Allí, entre campos y colinas, un hombre común creció, sin grandes hechos o marcas que lo resaltaran. Sin embargo, Dios, como siempre, miró más allá de las apariencias. Mientras los cananeos lucían su poder, estableciendo estrategias en fortalezas de piedra, el Creador observó que, esperando el momento adecuado para llamar a un nuevo líder. Si te gustan las historias y quieres descubrir la palabra de Dios de una manera totalmente nueva, consulta nuestro ebook La Biblia Ilustrada. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y garantiza el tuyo. En ese momento, Débora, una mujer llena de sabiduría y coraje, guió a Israel como profetisa y juez. Sentada debajo de una palmera, escuchó los problemas de la gente, lloró a Dios y ofreció consejos. Fue allí, bajo la sombra de ese árbol sagrado, que Débora recibió un mensaje que cambiaría la historia. Barak debería llevar a Israel a la batalla contra Jabim. Pero lo curioso es que la elección de Dios parecía contradecir la lógica humana. Barak no era un guerrero consagrado, ni alguien con un espíritu audaz. Su fuerza estaba en la voluntad de obedecer, incluso sin comprender lo que estaba por venir. El mensaje era claro, era hora de llamar a 10.000 hombres y bajar al monte Tabor. Pero, ¿cómo reaccionaría Barak a una llamada tan buena? Cuando Barak recibió el mensaje de Débora, era como si el peso del cielo hubiera caído sobre sus hombros. No era alguien que buscaba prominencia, ni un líder militar con años de experiencia en batalla. Era un hombre del país, acostumbrado al silencio de las montañas y al trabajo simple. Pero ahora, allí, antes de Débora, se encontró en el centro de una llamada divina que parecía demasiado grande para él. La profetisa, con su firme postura y mirada que parecía ver más allá del presente, repitió la orden de Dios. Barak debería reunir a 10.000 hombres de las tribus de Naftali y Zebulón y enfrentar a los cananeos. La idea de enfrentar a Jabim y su temido comandante Sisera, con sus invencibles autos de hierro, era más que aterrador. La imagen de estos vehículos gigantes, cortando el valle como monstruos en marzo, hizo que el corazón de cualquier hombre batido. Barak sabía que las posibilidades a los ojos humanos eran mínimos. Era imposible no preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Fue entonces cuando dio voz a lo que parecía martillar su mente. Le dijo a Débora, con una mezcla de sinceridad e incautación, que solo aceptaría ir si ella lo acompañara. Fue una solicitud inusual e incluso arriesgada. Débora, una mujer, caminar al lado de un ejército de hombres, pero Barak sabía que su presencia representaba algo más, la certeza de que Dios estaba en el medio de esa misión. Débora aceptó, pero no sin una advertencia. Tu voz se hizo eco con firmeza. Iré contigo, pero sé que por eso el honor de la victoria no será tuyo. El Señor entregará a Sisera en manos de una mujer. Esas palabras estaban en el aire, como un rompecabezas. ¿Quién sería esta mujer? ¿Qué papel tendría ella en el plan de Dios? A medida que el ejército comenzaba a formarse, el destino de Barak e Israel estaban a punto de dar un giro que nadie podía predecir. Las palabras de Débora
resonaron en la mente de Barak cuando comenzó a reunir a los hombres que pelearían a su lado. La responsabilidad era inmensa y la advertencia de la profetisa solo hizo que todo fuera más intrigante. Una mujer recibiría el honor de la victoria. ¿Quién sería? ¿Débora? Otra figura inesperada. El misterio parecía involucrar cada paso de ese viaje. Aún así, Barak no podía permitirse dudar. Sabía que la batalla se estaba acercando y ese tiempo no estaba a su favor. Mientras caminaba por las aldeas de Naphtali y Zebulón, llamando a los hombres a la guerra, era imposible no notar los ojos de la incertidumbre en los rostros de las personas. Muchos recordaron la abrumadora fuerza de Sisera y sus autos de hierro no calificados, como las paredes móviles. Hubo murmullos de miedo, pero también chispas de esperanza. Algo en el llamado de Barak, tal vez su coraje silencioso o el hecho de que Débora estaba a su lado, comenzó a inspirar a aquellos que estaban cansados de la opresión. Uno por uno, los hombres se unieron al ejército, armados más con fe que con espadas. Cuando el número finalmente alcanzó los 10,000, Barak los llevó a Mount Tabor. A partir de ahí, tenía una visión clara del valle donde se reunió el ejército de Sisera. El contraste era sorprendente. Los soldados de la barra eran pastores y granjeros, hombres simples que intercambiaron asadas por las lanzas improvisadas. Mientras tanto, en el horizonte, los autos de hierro de Sisera se brillaban como depredadores listos para atacar. Débora, siempre al lado de Barak, vio todo con calma. Fue entonces cuando ella se acercó a él y con una serenidad que parecía aguda, susurró: «El Señor ya ha comenzado a entregar a Sisera en sus manos. Baja, Barak. Ha llegado el tiempo». Pero, ¿cómo podría verse contra ese poderoso ejército? En el fondo, sabía que el verdadero líder de esa batalla no era ni él ni Débora, sino Dios mismo. La tensión en el aire era palpable y algo parecía a punto de explotar. El monte Tabor guardó silencio esa mañana, como si la naturaleza misma arrestara la respiración frente a lo que estaba por suceder. El ejército de Barak, formado por hombres simples, estaba en posición, sus armas improvisadas que reflejaban la luz del sol. Desde la cima de la montaña pudieron ver el valle de abajo, donde el ejército de Sisera se preparó con su fuerza abrumadora. Los autos de hierro, alineados como una fila de depredadores, brillaban amenazando. El piso parecía vibrar con el sonido de las ruedas y el movimiento de las tropas. Barak miró a Débora, buscando cierta confirmación. Se mantuvo tranquila como si supiera algo que nadie más podía ver. Su mirada era firme, su fe inquebrantable. «El Señor ya comenzó a actuar», repitió, pero Barak sabía que las palabras no eran solo un recordatorio, sino que eran una orden para avanzar. El momento había llegado. Con un letrero, Barak comenzó a liderar la montaña de sus hombres debajo. El descenso fue rápido y los pasos rítmicos de los soldados resonaron como truenos en la pendiente. Lo que parecía un simple ejército improvisado ahora se movía con determinación, como si cada hombre supiera que no solo lucharía por su libertad, sino también por el honor del Dios de Israel. Cada paso fue una declaración de fe en medio de miedo. Pero sucedió algo sorprendente. Tan pronto como los hombres de Barak avanzaron al valle, las nubes oscuras comenzaron a formarse en el cielo y el viento trajo consigo un olor a lluvia. En poco tiempo, una tormenta violenta se derrumbó sobre el campo de batalla. Las lluvias eran torrenciales y el piso se convirtió en barro, tragando las ruedas de los autos de hierro de Sisera. Lo que una vez parecía un arma invencible era ahora un peso muerto. Los cargos temibles fueron arrestados inamovibles, mientras que el ejército de Barak avanzó con una fuerza que no solo era humana. Comenzó la batalla. Las espadas se sorprendieron, los gritos resonaron y la lluvia no cedió al respiro. Pero en medio del caos, Sisera, al darse cuenta de que todo estaba perdido, tomó una decisión inesperada.
abandonó su auto y huyó a pie, desapareciendo en la tormenta. La lluvia no cesó, y cada gota parecía caer con un propósito, como si el cielo estuviera decidido a girar el curso de esa batalla. Los autos de hierro, que alguna vez fueron el orgullo y la seguridad del ejército de Sisera, ahora estaban hundidos en barro, bienes raíces e inútiles. Los soldados cananeos, confundidos y desesperados, lucharon por escapar, pero no había ningún lugar para correr. El piso traicionero los mantuvo como corrientes invisibles, mientras que las tropas de Baraque, con coraje renovado, avanzaron como una ola imparable. Barak llevó a sus hombres con una determinación que parecía provenir de algo más grande. Ya no era el hombre que dudaba al principio, que necesitaba la seguridad de la presencia de Débora. En ese momento, él era el líder que Dios había llamado, y sus pasos eran firmes, incluso en medio del barro y el caos. Las armas simples de sus soldados ahora eran herramientas de liberación, cada una de ellas un paso más cerca de la victoria. El campo de batalla se convirtió en una etapa de ruina para los cananeos. El sonido de las ruedas unidos a la tierra, los gritos de los soldados y el trueno de lluvia crearon una sinfonía de juicio. La tormenta, con su implacable fuerza, parecía casi viva, como si estuviera del lado de Israel. Sisera, al darse cuenta de que la derrota era inevitable, hizo algo que nadie esperaba. Él, el comandante que fue temido por todos, abandonó su auto, símbolo de su poder, y huyó a pie. La decisión fue desesperada, pero también reveló cuánto temía la derrota. Mientras Sisera corría, desapareciendo en la distancia, Barak y sus hombres continuaron la pelea. Cada paso que consolidó la caída de Jabim y su opresión sobre Israel. Pero Sisera todavía estaba suelta, y la historia no estaba completa. Buscó refugio, y sus pasos lo llevarían directamente al siguiente capítulo de esta historia, donde la inesperada espera para sellar el destino de quien pensó que estaba a salvo. Sisera corrió. Cada paso que daba parecía un eco de su derrota. Cada aliento pesado le recuerda que lo impensable había sucedido. Lo invencible había sido superado. El comandante cananeo, que una vez conducía ejércitos con autoridad, ahora estaba solo, sin armas, sin automóvil, sin soldados. El barro se quedó a sus pies y hizo que su escape fuera difícil, mientras que el sonido de la batalla, aunque distante, todavía resonaba detrás de él. Sabía que no podía parar. Necesitaba encontrar un escondite en cualquier lugar que le diera la oportunidad de sobrevivir esa humillación. Y fue entonces cuando vio algo inesperado, una tienda aislada en medio del paisaje húmedo y caótico. Era la tienda de Jael, la esposa de Eber, Queneneu. Sisera sabía quiénes eran los queneus. Eber tuvo un acuerdo de paz con Jabim, el rey canaanita, por lo que creía que era un lugar seguro. El cansancio y la desesperación lo empujaron a la entrada de la tienda, donde Jael lo recibió con una mirada tranquila y acogedora. No tenía razón para dudar de ella. Con una voz suave y hospitalaria, Jael lo invitó a entrar. «Descansa aquí», dijo, ofreciéndole un lugar para acostarse. Sisera, agotada y segura de que estaba entre los aliados, aceptado sin duda. Ella lo cubrió con una manta y cuando ordenó agua, le trajo leche, algo que parecía incluso lujoso para alguien que acababa de dejar una batalla. La tensión en el aire pareció disminuir. Sisera, pensando que finalmente era segura, relajada, antes de cerrar los ojos, le pidió que viera la entrada de la tienda y no le dejara saber a nadie que él estaba allí. Jael, con pasos ligeros, se movió alrededor de la tienda, cada gesto calculado, cada aspecto cargado de intención. Sisera, ahora dormida, no tenía idea de lo que le esperaba. Dentro de la tienda, el silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido del aliento pesado de Sisera, ahora entregado a un sueño profundo. La leche caliente que Jael le había ofrecido parecía haber cumplido su papel, calmándolo
y dejándolo vulnerable. Afuera, la tormenta comenzaba a dar señales de que se debilitaba, pero dentro de ese pequeño espacio, una tormenta mucho más grande estaba a punto de graduarse. Yael permaneció inmóvil por un momento, como si contemplara lo que estaba a punto de hacer. Su semblante previamente sereno ahora llevaba una determinación de frío. Se calculó cada movimiento tuyo, cada paso tomado con el cuidado de no romper el silencio. Se acercó a Sisera, que era completamente ajena al peligro que lo rodeaba. La escena parecía congelada en el tiempo, pero el corazón de Yael latía como un tambor, marcando el ritmo de su coraje. Ella tomó una estaca de tienda, un objeto ordinario para una mujer que vive en esas tierras, y mantuvo un martillo firmemente en su otra mano. Las herramientas, tan simples, se convirtieron en armas en manos de alguien que sabía que el destino de Israel también estaba allí. En ese momento, Yael se arrodilló junto al general dormido. Sus ojos se fijaron en él como si viera más que un hombre, tal vez una sombra de todo lo que representó: opresión, miedo, gobierno cananeo. Con un golpe rápido y preciso, ella pegó la participación en el templo de Sisera. El sonido era seco, amortiguado, pero suficiente para marcar el final del hombre que temía a tantos. No tuvo tiempo de reaccionar, y su cuerpo estaba quieto, sellando su destino al mismo tiempo. Yael se levantó, sus manos aún firmes, pero su mirada ahora parecía más ligera. Cuando la tienda se convirtió en la etapa de una victoria inesperada, se acercaron los pasos de Barak. Llegó tras Sisera, decidido a capturarlo, pero no tenía idea de lo que le esperaba mientras cruzaba ese umbral. Barak llegó a la tienda con pasos apresurados que aún llevaba la adrenalina de la batalla. El sendero de Sisera lo había guiado allí, y sabía que estaba cerca de capturar al temido comandante cananeo. La idea de enfrentar al hombre que había aterrorizado a Israel hizo que el corazón de Barak golpeara más rápido, pero también llevaba la certeza de que Dios ya estaba llevando a cabo cada parte de ese resultado. El silencio alrededor de la tienda era intrigante, casi inquietante, pero no dudó en acercarse. Incluso antes de que pudiera preguntar, Yael apareció en la entrada de la tienda. Su rostro estaba tranquilo, pero había algo en su mirada que llamó la atención de Barak. Era como si ella supiera exactamente lo que él quería escuchar. Con una voz firme pero serena dijo: «Entre, y te mostraré el hombre que estás buscando». Barak entró, y lo que vio lo dejó sin palabras. Estaba Sisera, caída, inamovible, con la estaca todavía atrapada en su templo. El hombre que extendió el terror a través de Israel, que comandaba con arrogancia y crueldad, ahora yacía derrotado de una manera que nadie podía imaginar. No era un soldado, ni una espada, ni siquiera la fuerza de un ejército que lo derribó. Era Jael, una mujer armada solo con su coraje y las herramientas simples de su vida diaria, que entregó la victoria a manos de Israel. Mientras Barak contemplaba la escena, la magnitud de lo que había sucedido comenzó a revelarse. La profecía de Débora finalmente tenía sentido. La victoria sobre Sisera, el símbolo máximo del poder del cananeo, fue entregada a una mujer, como habías anunciado. Y aunque la batalla se había ganado en el valle, estaba allí, en esa tienda silenciosa, que el verdadero golpe contra los opresores había sido sellado. Pero la historia aún no estaba completa. La noticia de la muerte de Sisera se extendió como fuego en paja seca. Donde pasaron los mensajeros, los corazones estaban llenos de sorpresa y alivio. Era difícil creer que el comandante que había impuesto tanto miedo a Israel ya no estaba vivo, y menos que había caído en las manos de una mujer. Cada detalle de la historia parecía llevar un toque de intervención divina. Los autos de hierro atrapados en el barro, la tormenta inesperada, el coraje de Jael. Todo señaló el hecho de que esta victoria no solo fue militar, sino celestial. Barak, ahora confirmando que el enemigo había sido destruido, regresó al campamento con Débora.
Allí, los soldados esperaban con ansias el milagro que habían presenciado. Muchos de ellos eran hombres comunes que nunca habían tenido una espada antes de esa batalla. Sin embargo, eran instrumentos de algo mucho más grande. La victoria no fue suya, ni de Barak, sino del Dios que los había guiado. Fue entonces cuando Débora, con la fuerza de su voz, se levantó para liderar a la gente en una canción. El sonido era poderoso, una mezcla de celebración y reverencia. Era más que una canción. Era un poema vivo que narraba cada detalle de la batalla, desde el llamado de Baraque hasta el momento en que Jael derrotó a Sisera. Las palabras, ricas en imágenes, describieron la naturaleza que se elevaba contra el enemigo, los autos de hierro impotentes antes del barro y el clamor de la gente por la libertad finalmente asistiendo. Cada verso exaltó la acción de Dios y celebró a aquellos que, incluso vacilantes, respondieron a la llamada. Jael fue descrito como el más bendecido entre las mujeres, su coraje destacado en medio de un escenario poco probable. Pero también había un sentimiento de renovación entre la gente. La opresión de Jabim, rey de Hazor, se debilitó, y el camino hacia la libertad comenzaba a abrirse. Con una hermana muerta y el ejército cananeo completamente derrotado, el impacto de la victoria comenzó a transformar la tierra de Israel. La noticia no solo trajo alivio, sino que también renovó la esperanza de una gente que había vivido bajo el peso de la opresión durante tanto tiempo. Jabim, el poderoso rey de Hazor, vio a su dominio comenzar a colapsar. Sin Sisera y su ejército, perdió la fuerza que mantuvo a Israel bajo control. La caída del rey no llegó de inmediato, pero la batalla de Jael y el coraje de Jael marcaron el comienzo de su fin. Los días que siguieron fueron la reconstrucción y la reflexión. La gente de Israel, ahora libre del miedo inmediato, comenzó a recordar los actos que Dios había realizado ese día. La presencia de Débora, el liderazgo de Barak y el inesperado acto de Jael se discutieron en todos los rincones de la tierra. Había algo extraordinario en la forma en que cada detalle de la historia parecía perfectamente alineado, como si el propio cielo hubiera escrito ese resultado. Barak, el hombre que había dudado antes de la llamada, ahora era visto como un héroe. No porque fuera perfecto o valiente, sino porque, a pesar de sus dudas, decidió obedecer. Siguió la voz de Débora y, lo más importante, confiaba en el plan de Dios, incluso cuando ella parecía imposible. Lideró a hombres simples contra un ejército poderoso y vio que lo imposible sucedió ante sus ojos. Su historia no era sobre la fuerza o la estrategia humana, sino de lo que puede suceder cuando alguien está dispuesto a confiar. La tierra experimentó paz durante 40 años, un descanso que la gente no había conocido durante mucho tiempo. Pero las lecciones dejadas por Baraque, Débora y Jael resonaron, desafiando a las siguientes generaciones a mirar más allá de sus debilidades y confiar en un Dios que usa lo improbable de realizar lo extraordinario. Después de todo, el viaje de Barak no se trataba solo de ganar una batalla, sino de enseñar que la verdadera fuerza proviene de confiar en lo que parece imposible. La historia de Baraque no se trata solo de una batalla derrotada o un enemigo derrotado. Se trata de lo que sucede cuando la gente común elige confiar en un Dios extraordinario. Barak, con todas sus dudas e inseguridades, aceptó una llamada que parecía mayor que él. No era perfecto, no el valiente o más fuerte, pero aún así, Dios lo eligió. Y quizás esta es la mayor lección de tu vida. Dios no llama los preparativos, Él prepara las llamadas. A lo largo de su viaje, Barak nos enseña que la duda no es el final del camino. Preguntó la presencia de Débora, y aunque esto podría verse como debilidad, también era un gesto de humildad. Reconoció que no podía hacerlo solo,
Muchas veces estamos tan apegados a la idea de que necesitamos ser autosuficientes, que olvidamos que hay fuerza para buscar ayuda, confiar en los demás y, sobre todo, depender de Dios. Y luego está el resultado poco probable de su historia con Jael, una mujer que nadie esperaba, realizando el acto que trajo la victoria final. Esto nos recuerda que Dios no está limitado por las expectativas humanas. Él usa a quien quiere, como Él elige, para cumplir con sus propósitos. Barak tuvo que saber que, al final, el honor de la victoria no importaba tanto como obedecer la llamada. Durante 40 años, Israel vivió en paz después de esa batalla. Pero más que tranquilidad en la tierra, la gente recibió una lección que haría eco de generaciones. Incluso en medio de una mayor debilidad, Dios puede lograr lo imposible. Barak nos enseña que la verdadera fuerza no está en las manos que ejercen espadas, sino en los corazones que confían en el plano divino, incluso cuando el camino parece incierto. Y así, su historia permanece, no solo como un capítulo sobre las páginas de la Biblia, sino como una invitación viva para cada uno de nosotros. Después de todo, ¿quién sabe lo que Dios puede hacer con aquellos que, como Barak, dicen sí, incluso ante el miedo? Si te gustó la historia de Barak y quieres seguir otras historias de fe y superar, asegúrate de disfrutar de este video y compartir con los que amas. Y por supuesto, suscríbase al canal para no perder ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.